Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de la Cátedra de Electrotecnia 1. Soy el profesor ingeniero Gustavo Belliski. Hoy vamos a dedicar este video a la figura de John Hopkinson, un ingeniero y físico inglés que fue el descubridor del sistema de transporte de 3 hilos, el que puso las condiciones para el paralelo de dos alternadores trifásicos y etcétera, etcétera, entre otros diversos descubrimientos. Así que en honor de esta figura tan importante de la electricidad, vamos a ir a este video que va a tratar de las leyes de Kirchhoff en alterna, los teoremas en alterna, la máxima transferencia de potencia en particular en alterna, la potencia activa, reactiva y aparente que se dan en este sistema, el factor de potencia y su corrección y un ejemplo de aplicación de todo esto que estamos viendo. Vamos entonces directamente con el avance de los temas. Repasemos. Las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia, ahora tenemos que ver si se cumplen porque nosotros las habíamos visto en continua. Ahora esto ya lo habíamos establecido en el video anterior, es simplemente un repaso, pero nosotros podemos decir que en una malla cerrada se va a cumplir que todas las subidas y bajadas de tensión van a ser igual a 0 y por tanto podemos escribir en su forma en el dominio del tiempo, podemos escribir cada una de esas tensiones y por lo tanto podemos tomar la parte real de cada una de esas expresiones cosenoidales en el tiempo y por lo tanto podemos establecer que el régimen fasorial tiene validez en esta ecuación que acabamos de escribir, de que la suma de todas las tensiones es igual a 0 y entonces escribir la ley de las tensiones de Kirchhoff en forma fasorial como B sub 1 más B sub 2 más B sub n igualada a 0. Por supuesto puede hacerse lo mismo para la ley de las corrientes y obtener que I sub 1 más I sub 2 más I sub n en un nodo tienen que dar exactamente igual a 0, con lo cual establecemos la validez de las leyes de Kirchhoff para continua, donde eran naturales, digamos, de donde surgieron, y por derivación y por conclusión lógica deben ser necesariamente válidas para tensiones senoidales en el dominio del tiempo o en este caso en el dominio de la frecuencia, porque acabamos de pasar de del dominio temporal al dominio fasorial. En particular, demostrada la validez de las leyes de Kirchhoff, se puede establecer que valen sin modificaciones los siguientes teoremas y métodos. El teorema de superposición o principio de superposición, hay quien dice que es principio, hay quien dice que es teorema, hay quien dice que hay un principio de superposición que da origen al teorema. Bueno, después lo podemos discutir, el teorema de reciprocidad, que lo hemos visto en algún otro video anterior, la transformación de fuentes, digamos un caso simple y elemental de aplicación de los teoremas de Thevenin y de Norton, el método de mallas, el método de nodos, el teorema de Thevenin y por supuesto su contraparte, el teorema de Norton. Todos estos métodos y teoremas son válidos y por lo tanto se pueden aplicar en el campo fasorial a la resolución de circuitos. Por otro lado, una aclaración importante: el teorema de máxima transferencia de potencia, que es una especie de conclusión del teorema de Thevenin, o que es un teorema derivado, digamos, de Thevenin, tiene que tener un tratamiento especial debido a que ahora no hay solamente resistencias en juego, sino que hay impedancias y por lo tanto hay que ver cómo esta variación puede llevarnos a conclusiones diferentes, que lo vamos a ver ya inmediatamente. Entonces, vamos a ver un primer caso en el cual
la impedancia de carga es una resistencia pura, es decir, tenemos un circuito que es equivalente a la B de Thevenin y Z de Thevenin, como siempre hacemos, B de Thevenin y Z de Thevenin. Esta Z es claramente una impedancia, o en general una impedancia, aunque tenga parte imaginaria igualada a 0, sigue siendo una impedancia porque estamos en alterna, pero ahora la Z de carga no tiene ningún componente imaginario, no tiene ni capacitor ni inductancia. En ese caso, y tal como hicimos en la deducción del teorema en continua, podemos establecer que la potencia en la carga es esta expresión que tenemos acá, donde se ve que en el numerador y en el denominador aparecen los valores relativos de la resistencia de carga y de la resistencia de Thevenin y la componente imaginaria de Thevenin, que es esta reactancia, que puede ser inductiva o capacitiva X de Thevenin. En ese caso, en esa situación, podemos establecer que la derivada primera de la potencia con respecto a la resistencia de carga, porque ahora es una resistencia pura de carga, tiene que ser igual a 0 porque buscamos el máximo. Recuerden, para obtener el máximo de una función igualábamos a 0. En ese caso nos da la derivada de la función de arriba, la derivada de la potencia en la carga, nos da esta expresión de acá, y por lo tanto, y haciendo un poquito de trabajo algebraico que ahora les muestro muy rápidamente, podemos llegar a establecer que la resistencia de Thevenin más la impedancia de Thevenin, ambos al cuadrado por separado, deben igualar a la resistencia de carga al cuadrado. Por lo tanto, el valor de la resistencia de carga, si es pura, si la resistencia de carga tiene que ser una pura resistencia, el valor tiene que ser este que se establece acá. Es decir, la resistencia de carga tiene que igualar al módulo de la impedancia de Thevenin. Al módulo de la impedancia de Thevenin. Pero existen más casos. El caso 2, en el cual Z sub C es una resistencia y una reactancia variables, ambos, tanto la resistencia como la reactancia. Por supuesto, es fácil intuir que en este caso, digamos, la resistencia de carga debe igualar a la resistencia de Thevenin y la impedancia de carga debe compensar a la impedancia de Thevenin, siendo que en ambos casos se anula la parte reactiva, siendo así se anula la parte reactiva y nos deja con el caso de continua para máxima transferencia de potencia, en el cual la resistencia en la carga, recuerden ahora es una impedancia, debe igualar a la resistencia de Thevenin, recuerden también es una impedancia de Thevenin en este caso. Entonces, digamos, parte a parte, la resistencia de carga igual a la parte resistiva de la impedancia de Thevenin y la reactancia en la carga compensa la reactancia de Thevenin. Y poniendo ambas características juntas se ve que debe cumplirse que Z de carga es igual a Z de Thevenin conjugado con ese simbolito que habitualmente usamos. A veces le ponemos un techito a la Z, bueno, cualquiera sea la expresión que usamos es válida. Y el caso 3, finalmente, el teorema de máxima transferencia de potencia en alterna, ZC es una resistencia variable con reactancia fija. La ecuación en este caso es el mismo que en el caso 2, porque también tenemos reactancia y resistencia. Si la reactancia es fija no podemos hacer nada, trataremos de ajustar nuestra resistencia para que iguale la resistencia de Thevenin. ¿Estamos? Esos son los tres casos que se pueden dar en el caso de querer la máxima transferencia de potencia, que recordemos no es lo mismo que la máxima eficiencia en la transmisión del sistema, ¿sí? Máxima transferencia de potencia no es lo mismo que máxima eficiencia del sistema. Muy bien, acá tenemos las fórmulas entonces y ahí vamos a llegar a nuestra conclusión de que la resistencia de carga es en definitiva el módulo de Z de Thevenin más JX de carga, porque en este caso no queda más remedio que sumarlo y es inevitable que vamos a tener que compensar de esta manera. Esta fórmula entonces es la que usamos para el caso 3, donde no nos podemos sacar de encima la parte reactiva de la carga.
Pero vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de potencia en alterna. Entonces, vamos a tomar la tensión y la corriente en expresiones temporales, como tenemos acá, y vamos a ver que la potencia es el producto de la tensión por la corriente, en este caso temporal por temporal, obviamente. Como esto es así, podemos obtener una función que es un poco complicada, que es que P de t, P en el tiempo, es el producto de los valores máximos por el coseno de omega t más el ángulo de la tensión por el coseno de omega t más el ángulo de la corriente. Por supuesto, alguno de estos ángulos podría eventualmente ser 0 o no, depende de donde establezcamos nosotros la referencia de inicio de ángulo. ¿Está? Ahora, tenemos que recordar que el coseno de A por el coseno de B, esto es una fórmula que se saca de la tabla de expresiones trigonométricas, el coseno de A por el coseno de B es 1/2 por el coseno de A menos B por el coseno de la suma, más por el coseno de la diferencia, perdón, más el coseno de la suma. Si elegimos a A como omega t más el tita de tensión y a B lo elegimos como omega t más el tita de corriente, podemos escribir esta ecuación como que la potencia en el tiempo es 1/2 de B máximo por I máximo por el coseno de tita B menos tita I más 1/2 de B máximo por I máximo por el coseno de 2 omega t, porque se suman, más tita B más tita I. ¿Qué importancia tiene esta expresión? Bueno, en principio tenemos que ver que la única parte dependiente del tiempo, a pesar de que son dos cosenos, el coseno de la izquierda es un valor fijo porque es el coseno de tita b, que es una constante, menos tita i, que es otra constante. Esto da un valor y el coseno de un valor da otro valor y ese valor es fijo en el tiempo, ¿sí? No depende del tiempo, sino que es un valor que me va a dar un plafón sobre el cual se va a mover el otro coseno, que va a ser del doble de la frecuencia de cualquiera de las dos ondas, la de tensión o la de corriente. Vamos a ver entonces, repasando esto, cómo quedaría una representación de esta potencia. Fíjense, acá tenemos esa potencia de plafón, digamos potencia de base, que es una constante a lo largo del tiempo, que es 1/2 de valor máximo de tensión por valor máximo de corriente por el coseno de la diferencia angular entre los dos. Y por otro lado, montado arriba de ese promedio va una onda cosenoidal con un cierto ángulo inicial dado por la suma del ángulo de la tensión más el ángulo de la corriente y un valor máximo que va a ser 1/2 de Bm por Im. Ese es el valor. Entonces, de esta manera tenemos partes a considerar que nos van a dar expresiones distintas para la potencia y que ya vamos a analizar. En principio, P de t, o sea la potencia en función del tiempo, es periódica, pero de periodo t sobre 2. O sea que la frecuencia es el doble, como dijimos antes. Y en una parte del recorrido de P de t, mientras es positivo, el circuito absorbe potencia. Pero en otra parte, fíjense que hay pequeñas partes que pasan del eje de referencia, del eje de abscisas, del eje de tiempos. Hay pequeñas partes que quedan colgando por debajo. Entonces en esa parte la potencia es negativa y entrega potencia a la fuente. El circuito entrega a la fuente potencia, una cosa que obviamente no va a poder pasar nunca en continua. La fuente siempre es la que entrega la potencia al resto del circuito. En este caso, una parte de la potencia se devuelve a la fuente, y por eso de ahí que usemos el nombre de reactiva. Activamos el circuito, pero el circuito nos reactiva la fuente otra vez en una parte al menos, y ahora lo vamos a determinar bien establecido. Entonces, decimos que la potencia instantánea es difícil de medir y de predecir. La potencia instantánea es todo, la suma de todo. Pero podemos determinar una potencia media mucho más fácilmente. Por ejemplo, haciendo la integral de 1 sobre t, es decir, 1 sobre el periodo, entre 0 y t de p de t diferencial t.
por lo tanto llegamos a esta expresión integral. Si tenemos esta expresión integral y tenemos en cuenta que la primera parte es una constante, la de la izquierda, esta expresión de la izquierda es una constante, la integral de una constante sale para afuera y me queda entre 0 y t diferencial t la integral, mientras que del otro lado es una función un poco más complicada de resolver. ¿Sí? Y nos vamos a concentrar en esto. Fíjense, un detalle importante para evitarnos resolver esto es que esta función es cosenoidal y por lo tanto el valor medio de la función cosenoidal es nula. Entonces, cuando hacemos esta integral en un periodo, nos damos cuenta de que la parte más complicada de resolver, por suerte, nos la podemos sacar de encima y que queda este valor como valor promedio de la potencia en el tiempo. ¿Estamos? Por lo tanto, tenemos que la potencia media es un medio de B máximo por I máximo por el coseno de la diferencia angular entre la tensión y la corriente. Guarda, tensión por delante, ¿sí? Tensión por delante es de la tensión menos el ángulo de la corriente, ¿sí? Ténganlo en cuenta porque después a veces le erramos con el ángulo y puede llegar a dar una diferencia crucial, ¿no? Usando fasores, entonces escribimos esto que tenemos acá, digamos, donde la potencia es un medio de B por I conjugada, I conjugada porque la I primigenia tenía la parte imaginaria al revés, y así tenemos esta expresión en donde nos queda una expresión en potencia que va a ser vectorial, porque no solo tiene valor el módulo, sino que además tiene un ángulo de inclinación. Por otro lado, ese ángulo de inclinación o esa expresión la podemos transformar de acuerdo a la expresión de Euler en este coseno de la diferencia angular más j seno de la diferencia angular, y entonces podemos llegar al hecho de que tenemos una parte de la potencia que es real, que es un medio de B máximo por I máximo por coseno de θ B menos θ I, y como sabemos que la B eficaz es B máxima sobre raíz de 2 y la I eficaz es I máxima sobre raíz de 2, podemos reemplazar y establecer que la potencia es igual a BRMS por IRMS por el coseno del ángulo de diferencia entre tensión y corriente. Por otra parte, podemos decir que B eficaz por I eficaz es igual a S, una potencia, una forma de potencia que sería la que tendría si los ceros entre corriente y tensión coincidieran, si los ceros o sea, si no hubiera desplazamiento entre el fasor tensión y el fasor corriente, tendríamos una potencia máxima, porque el coseno del ángulo de la diferencia, por el coseno de la diferencia de ángulos sería 1, y entonces en ese caso obtendríamos la máxima potencia posible, pero decimos que tenemos una potencia máxima acá que llamamos S multiplicado modulada por el coseno del ángulo. En este caso esta S, que es B eficaz por I eficaz, le vamos a decir potencia aparente. Por otro lado, podemos decir que P sobre S, es decir, la parte de la potencia que se ve reducida debido a la diferencia angular entre la tensión y la corriente, podemos decir que es igual al coseno de la diferencia angular, y a este coseno le decimos factor de potencia, porque es como si fuera una parte de la potencia máxima. ¿Qué tanto
qué tanta potencia uso activamente en mi circuito con respecto a la máxima que podría tener, es el factor de potencia justamente, o coseno phi, como también lo llamamos en alterna monofásica. En alterna monofásica lo aclaro porque después van a ver potencia trifásica, van a ver que esto es un poco más complicado. Pero por ahora en alterna monofásica, factor de potencia y coseno de phi dan exactamente lo mismo. Así tenemos definida, o podemos definir, algo que se llama potencia compleja, porque la potencia aparente, que es igual a la tensión eficaz por la corriente eficaz conjugada, donde la tensión eficaz y la corriente eficaz tienen estas expresiones que se ven a la derecha, entonces en este caso podemos descomponer, otra vez usando Euler, podemos decir que este fasor que tiene módulo y ángulo tita b menos tita i, etcétera, etcétera, se descompone en el producto de los valores eficaces de tensión y corriente por el coseno más j, el mismo producto por el seno de la diferencia angular entre tensión y corriente. Y así podemos llegar a una expresión que es que la potencia aparente en fasor, o digamos, no es un fasor, ¿sí? No es un fasor gira. La potencia aparente compleja, la potencia aparente número complejo, es igual a la potencia activa, que es un número real, más JQ, que es un número puramente imaginario, y esta expresión corresponde a estas expresiones que nosotros ahora estamos viendo. Para distinguirlas, P, Q y S, P que es la potencia activa, que es la potencia que nos va a transmitir calor y todo ese tipo de cosas, la medimos en kilowatts, ¿sí? O en watts, pero watts, esa es la unidad de potencia activa. La otra parte, la del seno, que queda representado por un número imaginario, es la potencia reactiva. ¿Se acuerdan esos pedacitos que quedaban por debajo del eje y que iban en parte negativa en la curva senoidal? Bueno, eso es potencia reactiva, y le vamos a decir que está en kilovolt ampere reactivos, o kilovar, ¿sí? Kilovolt ampere reactivos, o kilovar o bar, depende, kilo si son por 1000, ¿no es cierto? Y por último, la expresión de la potencia aparente la vamos a medir en kilovolt ampere, kilovolt ampere, porque son kilovolt ampere aparentes o volt ampere aparentes, que sería lo máximo que se puede conseguir transmitir si lo estuviéramos transmitiendo a una carga que es puramente resistiva. ¿Estamos? Muy bien. Veamos otra expresión de la forma de manifestación de la potencia como potencia compleja, y como cualquier número complejo, se puede expresar o dibujar como un triángulo, donde yo tengo en el eje de abscisas la parte real, en el eje de ordenadas la parte imaginaria, y digamos la unión entre esos dos puntos, la hipotenusa del triángulo, es la potencia aparente. En este caso se representa claramente el ángulo phi, aquel del coseno, o la diferencia entre el fasor tensión y el fasor corriente, que sí son fasores. Las potencias no son fasores, ¿sí? Las potencias no son fasores, sino que son números complejos. La potencia aparente es un número complejo, la potencia activa P es un número real, la potencia reactiva es un número imaginario puro. Siempre es así, de donde se pueden deducir las expresiones que a continuación tenemos, y se puede ver que la suma de P, de todas las P, y la suma de todas las Q es escalar, pero S debe sumarse en forma compleja. Es decir, si yo tengo un circuito donde hay muchas potencias, muchas cargas con potencias activas diferentes, yo tengo que escribir
la suma de las potencias P, después la suma de todas las potencias Q sin mezclar, jamás se deben mezclar y se deben calcular como está en la segunda expresión por una expresión de tipo pitagórico, donde S al cuadrado es igual a P al cuadrado más Q al cuadrado. ¿Estamos? Así que a tener en cuenta esta forma, por ejemplo, cuando tenemos un montón de cargas, se continúan las S una por detrás de la otra y eso me permite sumar. A esto le decimos diagrama en triángulo, diagrama en triángulo de un circuito cualquiera, donde el diagrama total va a ser la suma de todas las potencias activas, la suma de todas las potencias reactivas, que dan lugar a un cierre en un triángulo de la potencia aparente total, que fíjense ustedes, no es la suma lineal de S1 más S2 más S3, ¿sí? Sino que debe ser deducido como justamente una suma de múltiples triángulos puestos a continuación uno detrás del otro, más fácil de ver como la resultante de un sistema vectorial, donde por supuesto el ángulo va a ser siempre el que dé origen al factor de potencia coseno de phi que vimos y que está en la tercera ecuación. ¿Cuál es la importancia que tiene el factor de potencia y el corregir el factor de potencia y tratar de llevarlo a 1? Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias que tiene tener potencia activa, tener esta división que tenemos en distintas cosas. La potencia activa me sirve para generar calor, fuerza y movimiento, ¿sí? O sea, todo lo que uno quiere hacer cuando aplica electricidad, ¿qué quiere hacer? Quiero generar calor, quiero tener fuerza o quiero mover algo. Cualquiera de las tres cosas. No dependen de la potencia aparente estas cosas, sino de la activa. Si bien podríamos discutir que en parte al menos dependen un poco, pero no dependen directamente de la potencia aparente. La potencia activa es la que me sirve, si vamos a usar digamos una cuestión funcional, es la que me sirve para que algo funcione. Mientras que la potencia reactiva lo que hace es cargar el campo eléctrico, cargar el campo magnético o permitirme cumplir con las relaciones elásticas que tienen, por ejemplo, algunos mecanismos. Entonces, en ese caso, lo que sí hacen es aumentar la potencia aparente, porque yo el campo eléctrico, hasta que lo cargo y lo puedo utilizar, tengo un desperdicio de potencia. Y como queda cargado después que lo utilicé, tengo otro desperdicio de potencia, que es el hecho que me devuelve la energía que yo utilicé para cargarlo, porque siempre tiene que quedar descargado. Lo mismo puedo decir respecto al campo magnético y lo mismo puedo decir con respecto a las relaciones elásticas. Y tengamos en cuenta esto: a mayor potencia reactiva hay mayor aparente y hay menor coseno phi. O sea, el coseno phi ideal va a ser el mayor posible, que es el valor 1. El peor coseno phi del mundo es 0. ¿Sí? No lo vamos a lograr tampoco, tan malo no va a ser nuestro sistema, pero nosotros tenemos que tender y tenemos que tratar de que nuestro coseno phi sea todo lo más parecido posible a 1, porque en ese caso toda la potencia aparente que yo le estoy entregando a un sistema se convierte en potencia activa. ¿Estamos? Y entonces esa es la mejor situación posible. Si el coseno phi es menor que 1, se realiza la corrección llevándolo a 1 por incorporación de una potencia reactiva de compensación en general capacitiva. Esto merece una aclaración, digamos, es en general capacitiva porque la potencia reactiva que presentan los motores o los electroimanes o cualquier elemento que sea de activación eléctrica siempre va a ser inductiva, porque se usa justamente imanes para electroimanes para generar movimiento o calor o fuerza. Cualquiera de las dos cosas que incluya un motor obviamente va a llevar una inductancia y por lo tanto para corregirlo tenemos que usar una capacidad. ¿Cómo se calcula
la capacidad es lo que vamos a ver ahora a continuación, pero veamos cuáles son las consecuencias de un mal coseno phi. En principio, un mal aprovechamiento de los cables, porque la corriente que circula por los cables es la debida a la potencia aparente, no la debida a la activa. El cable no tiene manera de decir, yo dejo pasar nada más que la activa y ya está. No, deja pasar la corriente que le dice la potencia aparente, así que pasa más corriente, pero se usa de manera poco óptima. Por otro lado, hay una obvia generación de calor en exceso sobre los conductores, justamente sobre los cables, porque como tienen que pasar más corriente, el I cuadrado R que se produce en los cables es mayor. Se sobrecargan los transformadores de alimentación, se produce un consumo innecesario de energía, hay sobrecarga en los generadores, aumento de las caídas de tensión, etc. ¿Cómo se corrige el coseno phi? Bueno, muy fácilmente. Si yo tengo una representación de cualquier carga inductiva, como dijimos que era un motor o un electroimán o un contactor o cualquier carga inductiva que exista, va a tener una resistencia en serie, y yo, para compensar la existencia de esa carga inductiva, le voy a poner una capacidad para hacer que el campo eléctrico cargue al campo magnético de la bobina alternadamente y justo en contrafase, y de esa manera el generador no note la presencia de la inductancia. Acá tenemos otra forma de ver lo mismo, donde el fasor tensión y el fasor corriente están en modo inductivo. Ven que la corriente I, que es la corriente total, quedan en modo inductivo a pesar de la corrección, pero fíjense, en un principio yo tenía una I sub L que estaba marcadamente inductiva, marcadamente por debajo del fasor B, estaba muy abajo. Entonces le agrego una corriente I sub C que queda por delante del fasor tensión. Recuerden que en una capacidad el fasor corriente adelanta al fasor tensión, la corriente adelanta a la tensión, en palabras más fáciles, y entonces la suma de las dos corrientes, tanto I sub L como I sub C, me da una corriente I que, con ser todavía un poco inductiva, ya no es tan inductiva como al principio. La compensación ideal se daría cuando esta I sub C que tenemos acá llegue justamente a cortar B. En ese punto corregimos perfecto y llevamos a un coseno phi de 1 nuestro sistema, nuestro circuito. ¿Cuál es el efecto en las potencias? Cuando lo vemos desde el punto de vista de las potencias, bueno, fíjense, la potencia activa no cambia con la corrección. Yo tengo tanta potencia activa, esa potencia activa queda, pero yo tenía una Q sub 1 que era mucho mayor, con lo cual la aparente era mucho mayor, S sub 1, le agregué un Q sub C, y fíjense que le agregué potencia, pero baja la potencia aparente, ¿sí? Y por lo tanto también baja la reactiva, o si ustedes quieren, baja la potencia reactiva y por lo tanto también baja la aparente. ¿Cuál sería la mejor compensación? Llevar que este Q sub C lleve todo a la rastra hasta abajo, hasta el piso, y que P y S coincidan exactamente igual, y ahí tenemos coseno de phi igual a 1 en ese caso. Por otra parte, podemos determinar cómo se calcula Q sub C si yo no es que quiero llevar el coseno de phi a 1, sino que lo quiero llevar a otro valor mejorado, pero no necesariamente 1. ¿Por qué? Porque muchas veces llevarlo a 1 hace que el coseno phi se desestabilice con facilidad. Entonces, generalmente, por ejemplo, las compañías proveedoras no piden llevar a 1 el coseno phi, sino llevarlo a 0,95, 0,96, que es un valor cercano, para que no se me pase y no se me vaya del otro lado a capacitivo, porque es igual de perjudicial, ¿sí? Si me paso del rango inductivo que tengo de potencia y me voy para el lado capacitivo, también es un desperdicio de potencia. Entonces no me conviene quedarme justo en 1, me quedo en inductivo pero bien cerquita del eje, en coseno de phi igual 0,96. ¿Cómo hago para calcular esa diferencia en capacidad que yo le tengo que agregar? Bueno, una cuestión trigonométrica.
Q sub C es igual a Q sub 1 menos Q sub 2, es decir, es igual a la corrección que yo quiero hacer en el eje de las ordenadas, y por lo tanto, como Q sub 1 y Q sub 2 son P tangente de tita sub 2 y P tangente de tita sub 1 respectivamente, entonces me queda que tengo que agregar una potencia capacitiva de P por tangente de tita 1 menos tangente de tita 2. Y por lo tanto puedo calcular el capacitor como Q sub C sobre omega. Esta es la expresión que se deduce de el hecho de que la reactancia capacitiva es igual a Q sobre B al cuadrado, o que Q es B al cuadrado sobre X sub C, etcétera, etcétera, y puedo obtener el valor de la capacidad en este caso. Y por último, y en forma chistosa, para entender el factor de potencia, uno puede tratar de explicar que en un vaso de cerveza a uno le sirven un poco de cerveza líquida, mucha espuma, ¿sí? Y que eso me cobran por el total que me dan, pero que realmente lo que yo tomo es líquido, lo otro es pura burbuja, ¿sí? Bueno, algo así pasa también en el caso de las potencias aparente, real, potencia activa y potencia reactiva. Donde dice real debería decir activa, ¿sí? Bueno, no importa, como es para hacer una broma, no hay ningún tipo de problema, pero para que se entienda, ¿sí? La potencia reactiva no nos sirve, o sea, la usamos porque la usamos en cargar, pero no nos sirve en forma permanente, pero no tenemos forma de evitarla por el modo en el cual los motores funcionan y todas las cargas funcionan. Así que bueno, hasta acá este tema de teoremas y potencia en alterna. Nos encontramos en un próximo video, y como siempre les recomiendo, si quieren suscribirse al canal, van a tener siempre novedades, van a tener siempre nuevo material y siempre alguna explicación, inclusive si ustedes quieren sugerir algunos temas se puede hacer algún video, así que bienvenidos sean las sugerencias. Les sugiero que se suscriban y estamos en contacto. Nos vemos en un próximo video. Gracias.